cordial saludo. Mi nombre es Bernardo León Hoyos. Les estoy hablando desde la ciudad de Medellín. Y esta es la primera de una serie de lecciones del curso de electrónica. Voy a compartir pantalla y vamos a empezar nuestro curso de electrónica. Bueno, la electricidad en términos generales puede dividirse en tres tipos: corriente alterna de potencia, corriente continua y corriente alterna. Vamos a ver rápidamente de qué se trata cada uno. La corriente de potencia, pues, es la que se genera, por ejemplo, en las hidroeléctricas. Se deja caer el agua desde cierta altura para que genere presión y en la parte de abajo hay unos tubos que mueven una turbina. Esto se llama una turbina Pelton. Esa turbina mueve un generador eléctrico. El generador convierte movimiento en electricidad, al revés que un motor eléctrico. El motor eléctrico convierte electricidad en movimiento. Aquí el generador genera electricidad. En lugar de una hidroeléctrica podríamos tener una termoeléctrica, donde no hay caídas de agua como tenemos tantas en Colombia. Pues se quema carbón o se quema petróleo o algún tipo de combustible para calentar agua en calderas. El agua se evapora, ese vapor se somete a alta presión y luego dejamos salir el vapor por unas toberas. Por estos tubos empieza a salir el vapor a alta presión y también empieza a girar, igual que en la hidroeléctrica. La mueve un generador y el generador pues produce electricidad. O también podríamos tener una central eólica. Estos molinos de viento funcionan al revés que un ventilador o un abanico eléctrico. En nuestras casas pues podemos tener abanicos que los conectamos a la red eléctrica. La electricidad se convierte en movimiento de las aspas y las aspas hacen que se mueva el aire. Aquí es al contrario. El aire en movimiento mueve las aspas y las aspas mueven un generador y el generador produce electricidad. Bueno, el ciclo más o menos es así. Primero se genera la electricidad. Aquí vemos una hidroeléctrica. Esta turbina vemos que es un poco diferente, parece como la hélice de un barco. Esta se llama una turbina tipo Kaplan. Igual mueve un eje, el eje mueve un generador, el generador mueve unos transformadores que elevan el voltaje para llevarlo a las torres eléctricas que vemos pues, por todo el campo del país. Por estas torres la electricidad viaja a voltajes muy altos. ¿Por qué muy altos? Porque si viajara largas distancias a voltajes bajos, se perdería mucha electricidad en el camino. Mientras más alto el voltaje, más eficiente es el transporte. Luego, que llega a las ciudades, llega pues a unas subestaciones. Aquí también hay unos transformadores que bajan el voltaje, digamos, a un voltaje alto, pero ya no muy alto como veníamos transmitiéndolo acá. Luego de las subestaciones llega a estos transformadores que vemos por toda la ciudad, ¿cierto? Estos ya reciben a un voltaje, digamos, medio y entregan ya electricidad al voltaje que lo consumimos en nuestras casas. Miren que estos transformadores ya van a entregar voltaje a 110 voltios aquí en Colombia. O sea que como el voltaje real es relativamente bajo, tienen que estar muy cerca de nuestras casas para que no se pierda mucha energía, para que el transporte sea eficiente. Básicamente el voltaje al cual se transmite depende de la distancia que hay que transmitir. Fíjense que a muy alta tensión es para transportar electricidad largas distancias. Estos son 132.000 voltios hasta 400.000 voltios. Cuando hay que transportar electricidad a distancias muy largas. Estos son desde 30.000 hasta 66.000 voltios, ya para distancias largas, pero no tanto. Digamos, el voltaje que les llega a estos transformadores sería un voltaje medio, puede estar entre los 3.000 voltios y los 20.000 voltios. ¿Dependiendo de qué? Dependiendo de qué tan lejos esté la subestación del transformador. Bueno, y ya de aquí para adelante, pues ya sabemos que está a 110 aquí en Colombia. En otros países está a 220 voltios. La corriente alterna de potencia tiene esta característica. El voltaje llega a un punto máximo, luego cero, luego negativo, luego cero, luego máximo y va cambiando de un máximo a un mínimo. Y esa distancia que hay entre el voltaje máximo y el mínimo lo conocemos como la amplitud. Es importante que esta amplitud se mantenga muy constante, porque si este voltaje empieza
o a subirse más de la cuenta o a subirse menos de lo que debería, eso es lo que empieza a dañar los electrodomésticos de las casas o las máquinas de las empresas. La distancia que hay en un ciclo completo se llama período. Simplemente mide cuánto tiempo se demora en completar un ciclo completo. El inverso del período lo llamamos frecuencia. Fíjense que este período lo podemos medir o entre las crestas o entre las valles, es el mismo. Entonces la frecuencia viene a ser el inverso del período. Si el período es cuánto tiempo transcurre en un ciclo completo, la frecuencia es cuántos ciclos es capaz de hacer en una unidad de tiempo. Normalmente la unidad del tiempo es el segundo. Aquí en Colombia la corriente alterna funciona a 60 ciclos por segundo, lo que se conoce como 60 Hz. Quiere decir que este periodo, en la energía que viene a nuestras casas, tarda un sesentavo de segundo. Bueno, pasemos a lo que es la corriente continua. La corriente continua, por lo general, se genera mediante reacciones químicas que ocurren dentro de estas pilas, pero también podría tener fuentes de otras partes, como por ejemplo una celda solar, tiene celdas fotovoltaicas, también produce energía continua. Bueno, más adelante vemos también otras formas de generar energía continua. Aquí tenemos diferentes tipos de pilas. Todos estos de la izquierda generan electricidad de 1,5 voltios. Las pilas AAA que usamos en los controles remotos, las AA que usamos en algunos transistores, también en algunos controles o calculadoras, la tipo juguetería, la tipo linterna que es la D. Estas dos casi no se ven en Colombia. Y esta de 9 voltios sí es muy común en algunos radiorelojes, en algunos juguetes. También corriente continua, pues la vemos en las baterías de los carros, de las motos. Normalmente están a 12 voltios o a 6 voltios, aunque en algunos camiones o buses se usa a 24 voltios. Y estas son las pilas que usamos para los celulares, que funcionan normalmente a 5 voltios. Esto es corriente directa, quiere decir que la corriente no va subiendo y bajando, sino que mantiene un valor constante todo el tiempo. La corriente alterna de frecuencia es corriente alterna, pero esta es la que usamos para transmitir radiofrecuencias, o sea, con la que podemos escuchar radio o ver televisión o cualquier otro tipo de telecomunicaciones. Vemos, por ejemplo, esta primera se llama tipo AM, o sea, amplitud modulada. Fíjense que la amplitud es lo que está cambiando. Recuerden que la amplitud es la distancia entre el pico máximo y el mínimo. Pero, por ejemplo, en este trayecto la amplitud es mucho más alta que en este tramo. Esto podría ser una emisora, esto otra emisora y esto otra emisora. Transmiten a diferentes frecuencias, pero la información está encapsulada, esa es la amplitud. Esto podría ser un canal de televisión, esto otro y esto otro. Funcionan a diferentes frecuencias, pero encapsulan la información de acuerdo a cómo va cambiando la amplitud. Cuando transmitimos en FM, la amplitud es constante. Fíjense que la amplitud no cambia, pero la frecuencia sí. Aquí, digamos, el periodo es más largo, aquí la frecuencia es más alta, o sea que los periodos son más pequeñitos, hace más seguido cada ciclo. Entonces, esta es otra forma de transmitir información. Algunas emisoras transmiten en FM, algunos canales de televisión también transmiten en FM. Hoy día, pues, ambas son muy utilizadas. Y esta es también viene a ser una señal de radiofrecuencia, pero con ondas cuadradas, ondas binarias o digitales. Podría ser, por ejemplo, la forma como le transmite la señal el control remoto al televisor.